Ruiz, Muñoz, Ortiz y Suárez. Yo creo que si esa fuese el único requisito para ser ciudadano español, varios de aquí ya somos españoles. Entonces, esta necesidad de pertenecer, de lograr unidad, de tener fundamento en algo, es algo que cristianos y no cristianos necesitamos. Es algo que quizás nosotros como cristianos nos hemos repetido muchas veces, y yo quiero pensar que todos lo tenemos claro, que el fundamento que nos da unidad es Cristo, y que todo lo que se ha edificado sobre Cristo es aquello que tenemos que voltear a ver. Nos decimos cristianos porque justamente somos embajadores del Rey y estamos representándole a Él. Y en ese sentir, mis hermanos, quiero compartirles que hoy, el día de hoy, comenzamos en la Iglesia del Sur, en la Iglesia de Cuapa, también aquí en la Iglesia de Nesa, una nueva serie titulada En esto creemos. Este es el tema que vamos a estar viendo a lo largo de varios domingos y estaremos estudiando ¿qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es estudiar doctrinas fundamentales de nuestra fe, volver a repasar qué creemos, por qué lo creemos, cuáles pueden ser las dudas, las diferencias, pero también estaremos a través de esto fortaleciéndonos. Vamos a lograr primero hacer frente al pecado, segundo permanecer firmes y obedecer lo que el Señor quiere como estatutos, pero quizás lo que hoy nos atañe es ser fortalecidos como congregación. Requiere esto de disfrutar de la armonía cristiana que hablaba el salmista, de esta armonía que decía es delicioso. Y todo esto se va a lograr a través de la unidad. Busquemos una verdadera unidad y el tema de hoy es justamente ese, la verdadera unidad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Dios, reconocemos que tu palabra es viva y eficaz. Señor, que es cortante como una espada de doble filo y que ayuda a discernir de los pensamientos, Señor, y las intenciones de nuestro corazón. Señor, reconocemos que es tu palabra la regla de conducta que tenemos que considerar y que es solamente a través de tu palabra que podemos conocerte, Señor. Que es útil para enseñar, que es útil para reprender, para corregir, para instruir, Señor, en justicia. ¿Cuál es el fin de todo esto, bendito Dios? Es conocerte más, es de ir perfeccionándonos para ti, Señor. Como esa novia que se va preparando para el día de su boda, para el día que se ha de encontrar con ese novio. Queremos, Señor, prepararnos y estar constantemente conociéndote más para llegar delante de ti, Señor, y estar santos como tú eres santo, Señor. Ir siendo perfeccionados en tu palabra, en tu evangelio, ir teniendo el carácter de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra y en ella podemos conocerte, podemos enamorarnos de ti. Podemos saber, Señor, qué es lo que esperas y cuáles son los estatutos que en honor a ti hemos de seguir. Te pido, bendito Dios, que en este día, si alguien viene pensando en algo más, lo quitemos. Señor, si estamos pensando en qué vamos a hacer después de esta prédica, en qué vamos a hacer la semana siguiente, si traemos un problema, si estamos ansiosos, si no estamos con paz, si hay dentro de nosotros, Señor, preocupación, te pedimos que todo lo quites para que podamos concentrarnos en tu palabra. Que hoy, Señor, no sean las palabras ni lo preparado por mí, sino que sea tu evangelio lo que se predique, que sea el mensaje de Cristo y que esto nos lleve, Señor, a tener una verdadera unidad. Ponemos este servicio en tus manos, reconociendo que lo traemos y lo ofrecemos únicamente a ti, el autor y el consumador de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Y mis hermanos, comentábamos que como cristianos tenemos la clara idea de que el fundamento para nuestra fe y el fundamento de nuestro vivir es Cristo. Ya lo sabemos, ya lo escuchamos muchas veces, lo repetimos en nuestras oraciones, lo decimos a los que les predicamos, pero ¿por qué si el fundamento sigue siendo Cristo, muchas veces fallamos en esta unidad que nos lleva a Cristo? Y para ello quisiera que estudiásemos varios casos. El primero de ellos está en Gálatas 3:28, y mientras lo buscas te voy contando un poquito del contexto. Ocurre que la carta a los Gálatas la envía el apóstol Pablo a una iglesia predominantemente gentil, una iglesia en la que estaba en la provincia de Galacia,
dependiente de Roma, y el apóstol Pablo había ido a visitarlos. Ya los había visitado y les había explicado lo que nosotros conocemos como rudimentos o como la doctrina básica del cristiano. Pero después, pues Pablo continuaba estos viajes y empezaron a haber varias dudas. Varias dudas, ¿por qué? Porque había grupos de judíos que llegaban con los nuevos creyentes y les decían: tienes que seguir observando la ley de Moisés. Y el clásico tema que ya hemos visto en muchas de las diferentes cartas, había cierta confusión con respecto a cómo agradaríamos o cómo estaríamos siendo consistentes con este mensaje de Cristo. Entonces llega el apóstol Pablo y de una manera que yo creo que magistral habla con respecto a un tema muy importante. Ahora, en este mundo que ahorita nos da la bandera de la inclusión, que nos da la bandera de la tolerancia, aún así nos enseña que estamos divididos. Y este mundo te dice: si tú tienes dinero vas acá, y si no tienes vas acá. Si tú eres menos moreno que yo, vas de este lado, y si eres igual de morenito que yo, te puedes pasar hacia este otro lado. Nos enseña también que si has estudiado se te debe de reconocer, pero que si no has estudiado, pues quizás no deberíamos de escuchar tanto tus palabras. Nos ha enseñado también que hay quienes están con la 4T y quienes no están con la 4T. Si te das cuenta, es constante la división que vemos en todas las áreas de la vida. Esta constante división que nos dice: incluso por tus apellidos yo puedo saber cuánto vales. Y en ese mundo que nos predica eso, nos damos cuenta que el apóstol Pablo llega en el versículo 28 de Gálatas 3 y le dice a la iglesia de Galacia: ya no hay judío, ya no hay griego, ya eso no es lo que nos va a dividir. No hay esclavo ni hay libre. No nos dividimos por si eres varón o si eres mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si ahorita alguien intentara hacer esa afirmación, creo que seríamos gravemente vulnerados, nos querrían apedrear, pero en ese momento imagínate cuánto más. En ese momento en el que había una división muy clara, porque decían: esto es Roma y estamos edificando a Roma, y los judíos están por otro lado queriendo agradar a su Dios conforme a la ley de Moisés. Y empezaba a surgir un pequeño grupo de gente que estaba buscando seguir a Cristo, que estaba diciendo: ¿qué hizo Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? Así quiero vivir. Un pequeño grupo que había entendido el mensaje de la cruz. Entonces llega Pablo y hace esta afirmación. ¿Cómo la puede hacer? Pues justamente porque Pablo había entendido lo que nosotros conocemos como la doctrina de la justificación. Es decir, que somos declarados justos por Dios. Es decir, que no porque yo tenga muchos estudios y otro por otro lado no los tenga, no porque yo sea pobre y otro sea rico, significa que voy a lograr acceder a la salvación que es dada solo por Cristo. El mensaje que Pablo predicaba era certero en eso, certero en decir: ya no nos importa la circuncisión. Si estás circuncidado, qué bien, y si no estás circuncidado, qué bien también, porque ya hubo uno que vino, murió y resucitó por ti. Entonces Pablo está explicando a la iglesia este punto, haciendo referencia a lo que un capítulo atrás decía en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que vemos en la actualidad? Vemos un deseo humano de mostrarse superior al otro por cada una de estas cosas que nos dividen. De ahí que en la zona metropolitana de la Ciudad de México tenemos tantos lords y tantas ladies que es increíble. Vemos Lord Audi, Lord Ecobici, Lord Banco, y ya ni siquiera nos alcanzan los nombres de tantos que vemos. Y ya vimos que una lady aventó todas las computadoras del aeropuerto y que otra se enojó porque no le querían sacar su dinero. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el: no sabes quién soy, no sabes con quién te estás metiendo, vas a ver que me la vas a pagar, vas a ver que esto no va a quedar así. Y mientras tanto el apóstol Pablo está predicando un mensaje de que nada nos divida, somos el cuerpo de Cristo. Y este deseo humano que no ha entendido justamente que todo lo que somos, cuando nos llamamos cristianos, no viene de nosotros.
Y repasemos y recordemos, mis hermanos, las 5 solas, que es algo que si no lo tienes muy fresco, las 5 solas surgen de la Reforma. Es decir, se dice estas son las 5 solas de la fe del cristiano. Primero, dicen, solo por medio de la Escritura. Ya no necesitamos que haya alguien que nos la interprete porque la Escritura por sí sola es poder de Dios, que es lo que orábamos hace unos momentos. Nos dice también que solo hay salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la fe? La fe es un don. Entonces, si es un don, pues tampoco hicimos nada para recibirla. Tercero, nos explica que solo hay salvación por gracia. Nuevamente, ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Cuarto, solamente a través de Cristo. Y esta es una de las cosas que nos deben de dar tanta confianza, que nos ayuden a soportar todas las cosas feas que podamos vivir en la vida. Yo les pregunto, y siempre es algo que debemos preguntarnos como cristianos, y a todo aquel que nos pregunte sobre nuestra fe, ¿hay alguien más que haya dicho que es el camino, la verdad y la vida? O sea, si yo creo que cuando estás buscando casarte, si alguien te dijera, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, no hombre, ya tendrías la certeza de que te va a ir bien. Pero ¿por qué nadie se atreve a decir eso? ¿Por qué los líderes religiosos no se atreven a decir soy el camino, la verdad y la vida? Porque solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y por último, la 5ª sola dice solo a Dios la gloria. Y a veces nos cuesta en el diario vivir aceptar que la gloria no es para nosotros, la gloria no nos debe tocar. El Señor ha de exaltar al siervo que Él desea exaltar y esa es una cosa muy aparte, pero la gloria solamente le pertenece al Señor. ¿Dónde se habla aquí del mérito humano? En ningún lado. ¿Dónde se habla aquí de, como ustedes se esforzaron tanto por conocerme? No. Como ustedes estaban tratando de guardar la ley de Moisés, no es eso lo que nos da la unidad, mis hermanos. No se trata de que nosotros digamos, estamos unidos porque todos aquí ofrendamos cada domingo. Estamos unidos porque todos aquí nos sabemos las canciones de Marcos Witt, nos sabemos la discografía de Miel San Marcos. No es ese el tema. Y vamos a evaluar otro caso que está en la primera carta a los Corintios. Nuevamente, ¿cuál es el contexto? Pablo había fundado por la gracia del Señor esta comunidad en Corinto y estaban creciendo, pero justamente recordemos que el caso de los corintios era que vivían en un lugar que tenía posibilidades económicas, que vivían en un lugar que también tenían conocimiento, no era como el caso de Jerusalén o de Nazaret o de Belén, que eran más oficios, sino que aquí en el caso de los corintios, mucho se hablaba sobre qué tanto sabías, cuánto tenías, pero muy poco se hablaba sobre cómo te comportabas, sobre qué es lo que pasaba. Entonces empiezan a educar y Pablo va y forma estas iglesias y les deja nuevamente, como en el caso de los Gálatas, les dejo estos rudimentos, les dejo estas bases de lo que tenemos que creer. Y tratando de conservar el evangelio, los corintios de repente se van encontrando con disputas. Hay otros que se obsesionan con el conocimiento. Hay otros que dicen, quiero saber más. Entonces empiezan a surgir maestros, que eran maestros que el Señor había instituido para que instruyeran a la iglesia. O sea, no era que fuesen falsos maestros. Tal tenemos el caso de Pablo, el caso de Apolos, el caso de Cefas, que iban dando mensaje a la iglesia y los iban instruyendo. Pero ¿qué pasó? En ese deseo de conocer más se empezaron a generar disputas y se empezaron a generar lealtades, pero ya no con Dios. Las lealtades que se estaban generando ya eran con Pablo, ya eran con Apolos, ya eran con Cefas. Y empezaba a surgir una división en la que decían, sí, pues al respecto el apóstol Pablo mencionó tal cosa. Y otro decía, sí, pero Apolos nos explicó que... Y hasta que la iglesia empezaba a tener cierto grado de confusión. Ocurre que los corintios le escriben a Pablo y Pablo da muchas respuestas en esta carta, es por eso que es tan increíble. Pero dentro de las primeras cosas, y él, ¿por qué lo hizo primero en la carta? Lo primero que quiso decirles es, iglesia, necesitamos unidad. Y les dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, un mensaje que dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, es decir, no es solo les pido,
no es una ordenanza, esto implica, estoy sufriendo porque no están entendiendo esto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Justamente nos está diciendo antes que permanezcan unidos en una misma mente, en un mismo parecer, y como no es el caso, pues hay contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y les pregunta a los corintios Pablo diciéndoles: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso podemos partir a Cristo en dos o en diferentes doctrinas, como a veces pasa en nuestros tiempos, pero pasaba también en esos tiempos? Y les empieza a hacer unas preguntas que creo que sería bueno que nos las pudiéramos adjudicar o que las pudiéramos contestar nosotros mismos. Pablo les está diciendo que hay una evidente división y que esta división no se puede permitir dentro de la casa del Señor. Todos estaban buscando agradar al Señor, todos. Pero ¿qué estaba pasando? Se estaban desviando hacia que le daban más peso a otras cosas que no era el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál era el problema? La iglesia se estaba dividiendo en torno a los líderes favoritos. Y nosotros podemos ver en nuestros días que esto mismo sigue ocurriendo, que seguimos de repente, aunque no queremos, aunque nos esforzamos, de repente es tanto el carisma, de repente decimos que tienen tanta unción las prédicas, empezamos a escuchar historias y empezamos a escuchar vivencias más que el mensaje del Evangelio. Y Pablo nos pregunta, y sería bueno que te lo preguntaras tú también y que me lo preguntara yo: ese líder al que de repente vemos como wow, el liderazgo que tiene y cómo el Señor lo usa, ¿ese líder fue crucificado por ti? Fuiste bautizado y cuando estabas bajando a las aguas decían: por cuanto has creído el mensaje del Evangelio, te bautizamos en el nombre de... y mencionaba a la líder mientras ibas bajando a las aguas. Y a veces nos enfrascamos tanto en lo que nos gusta, decimos: ay, en esta iglesia se habla mucho de la disciplina, pero en la otra iglesia se habla mucho del amor, pero aquí me hablan mucho del pecado. Entonces me gusta escuchar de la gracia, me gusta escuchar del amor, pero a veces no me gusta escuchar del pecado. Y como voy hacia donde me dicen lo que me gusta escuchar, hacia donde me dicen que como el Señor es bueno, el Señor busca que yo disfrute, donde me han hecho pensar que en verdad mi propósito en esta tierra es ser feliz, pues como que es más llamativo por ese lado que por el lado donde te dicen: el Señor murió por ti. El Señor fue destruido en su cuerpo terrenal por ti. Eso suena más pesado. Eso implica que nos tenemos que rendir, eso implica que hay un Señor. Y sin embargo, si recordamos las palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús nos decía algo completamente diferente. Cuando en Mateo Él estaba mandando a sus discípulos a predicar las buenas nuevas, Él les decía: pero vosotros no quieras que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y ese es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El plan del Señor entonces no estaba con respecto a un liderazgo en la iglesia o a un pastorado y que la iglesia se forjara en torno a pastores o a líderes, no. El mensaje era claro: hay un solo maestro y es Cristo. Entonces, si el maestro está enseñando cuáles son las enseñanzas que teníamos que seguir, evidentemente las de Cristo. Pablo regresa a los corintios a la doctrina que correspondía. ¿Y cómo lo hace? Recordándoles el credo, recordándoles el Evangelio. Volvamos a leer. Dice: ¿acaso Cristo está dividido? Nos señala que el camino es Cristo. ¿Fui crucificado, Pablo, por vosotros? Nos señala el sacrificio que el Señor ya hizo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que somos libres de pecado. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? De hecho, unos versículos después Pablo dice: qué bueno que yo solo bauticé unos cuantos, para que no vayan a confundirse y vayan a pensar que la obra es mía. Entonces nos recuerda justamente qué creemos. Y es así como Pablo hace que los corintios vuelvan a tomar el rumbo.
Corintios, acuérdense de qué creemos, acuérdense quién murió por ustedes, acuérdense por qué fue el sacrificio y en el nombre de quién nos bautizamos, cuál es la fe que profesamos. Entonces, estudiar y entender qué es lo que creemos nos va a ayudar justo a esta unidad de la que hablábamos. O sea, no es solamente que todos creamos y que digamos, sí, me voy a aprender los puntos doctrinales de mi iglesia y ya con eso voy a presentar buena defensa de mi fe. No, a lo que ayuda a nuestras vidas el creer y tener bien claro y recordarnos qué es lo que estudiamos, qué es lo que predicamos, va a traer unidad a nuestra iglesia. Pero no solo eso, porque lo que está pasando aquí en Corintios es que está restaurando la unidad a través de recordar en lo que creemos. Así que si alguno de nosotros hubiera pensado, ay, otra vez vamos a estudiar en qué creemos, y yo me aprendí eso, yo ya tomé el curso de nuevos convertidos, yo ya tomé rudimentos, y otra vez me van a hacer pasar por ello. No, mi hermano, cada que lo recordamos, traemos unidad a la iglesia, traemos certeza a nuestra iglesia, traemos amor a los que viven al lado nuestro en esta congregación. Y es claro porque Pablo tenía un solo mensaje y lo repetía en constantes veces. Él decía, soy Pablo, esclavo y siervo de nuestro Señor Jesucristo. A eso me dedico. Me propuse no traer a ustedes ninguna otra cosa más que el mensaje de Cristo y crucificado. Pablo lo repetía porque Pablo sabía la importancia de no desviarse. Y yo me imagino ahí cuando en Hechos se habla de que el Señor iba agregando a los que habrían de ser salvos y que de repente escuchamos, llegaron 3 hermanos nuevos a la iglesia, llegaron 10 hermanos, en los últimos 6 meses crecimos 30 personas, sino que leemos ahí en los Hechos que eran 3,000 y sin contar mujeres y niños. Yo me imagino que en esos tiempos era muy difícil el luchar contra la vanagloria, el luchar con el estar pensando, prediqué y cuántos vinieron, prediqué y cuántos agregaron, está atiborrado este lugar, no caben más. Pero aún así Pablo se proponía a sí mismo ninguna otra cosa, nada más que Cristo y a crucificado. Tener una clara doctrina, mis hermanos, y un claro credo, no solamente va a hacer que estemos más unidos, sino que nos va a ir poco a poco devolviendo al diseño original que el Señor quería para su iglesia. El Señor se imaginó la iglesia de una manera y el Señor quería que esa novia que iba a ser presentada un día ante su Creador fuese presentada unida, que fuese presentada con un amplio conocimiento del Señor, que fuese presentada como una novia enamorada, como alguien que anhela el día de las bodas, el día en el que nos vamos a encontrar con nuestro Creador y le vamos a ver cara a cara. Y así como decían los apóstoles, ¿cómo anhelo volver a verte? Decía el apóstol Juan, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de eso venimos a hablarles. De lo que vimos y de lo que ya no nos deje estar tranquilos porque ya vimos al Verbo hecho carne. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Podemos ver un caso más en donde también en la carta a los Efesios, en su capítulo 4, Pablo estaba hablando a los Efesios sobre la necesidad de ser uno. Porque no solamente es decir, somos unidos, yo creo que en mi iglesia sí somos unidos, comemos a veces juntos los domingos, llegamos y nos saludamos y decimos, mi hermano, ¿cómo vas con ese problema que tenías? Somos unidos. O de repente decir, somos unidos porque tenemos grupos de oración, somos unidos porque yo veo en esta iglesia un ambiente muy bonito. Y no solamente se trataba de eso. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 2 al 6, hay unos llamados muy importantes que hace el apóstol Pablo. Y el primero de ellos, vamos a leerlo, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primero, el apóstol aquí nos hace 3 llamados, en la primera parte hasta donde dice el vínculo de la paz.
El primer llamado que nos hace es amarnos unos a otros. Y eso es lógico y creo que lo tenemos bien claro. El punto es si lo vivimos. Pero el primer llamado es amarnos unos a otros. No puede existir una iglesia que agrada al Señor y que vive en unidad si no nos amamos los unos a los otros. Y esto parece muy lógico y evidente y hasta parece como verbigracia, pero el sentido de esto es, el apóstol les está diciendo, no va a haber unidad, mis hermanos, hasta que no se amen. Mientras sigamos pensando, ay, ese, ¿por qué ahora hace esto? Ay, ¿ya viste cómo está alabando? Ese ni siquiera debería de cantar en secreto en su casa, no aquí. O ese no viene y cada vez que viene a decirnos cómo deberíamos de mover la iglesia. O decir, ese, ten cuidado, porque ese hermanito está pesadito de tratar, es difícil de entender, es difícil de tolerar. Pero si alguien es difícil de tolerar aquí, mis hermanos, si de repente... no sé, alguno de los hermanos aquí ya tiene fama de que con él hay que tratarlo con pincitas, pues justamente el segundo llamado importante es para ellos, soportarnos los unos a los otros con humildad y mansedumbre. ¿Cómo está esto de soportarnos los unos a los otros con humildad y mansedumbre? ¿Implica que no haya contiendas o cambios de opinión en la iglesia? No implica eso. Implica que unos estamos al pendiente de los otros. Implica que va a haber humildad en el trato. No implica que no va a haber corrección. No implica que no va a haber exhortación en tu iglesia, pero sí implica que dentro de todas estas cosas, la iglesia va a perseverar porque se van a estar amando unos a otros. Y le pregunto a los padres de familia, cuando has tenido dificultades con tus hijos, cuando de verdad te has sentido enojado con tu hijo, y de repente imaginemos que tu hijo tuviera alguna dificultad, ¿acaso no voltearías a verlo? Eso es mirar con amor, eso es amarnos los unos a los otros, de que vemos que nos vamos a tropezar, mis hermanos. Y esa es una verdad que ya tenemos que entender en la iglesia. Va a haber tropiezos por uno, por otro, en conjunto, en comunidad. La iglesia de repente puede que su rumbo se esté yendo hacia otro lado, pero cuando nos soportamos con amor, con humildad y con mansedumbre, vamos a estar reflejando el diseño que el Señor quería para la iglesia. Y el tercero de estos llamados es luchar para preservar la unidad. O sea, no solo es voy a poner de mi parte para que la unidad se vaya dando, o voy a poner de mi parte para que la iglesia pueda ser unida, yo voy a traer los guisos, voy a poner las sillas, voy a saludar a un hermano. No, aquí el llamado es a luchar, literalmente luchar para que se preserve la unidad. ¿Esto qué nos va a hacer? Que si yo veo que algo está tentando contra mi casa, contra mi iglesia, que es esta familia, ahí es donde yo sí voy a luchar para que se preserve la unidad. Si yo escucho algo que no va a edificar en mi familia, yo voy a decir, alto ahí, porque eso no va a edificarnos. Si de repente empiezo a ver que se está generando discrepancia con respecto a algo y que estoy en la posibilidad de alimentar un chisme o no hacerlo, el amor me va a llevar a luchar para que se preserve la unidad en mi iglesia, porque a nadie de aquí nos gustaría, y en el triste caso de las familias en las que ya no hay unidad, no nos gustaría que las familias pierdan esa unidad, porque tu familia es el lugar al que recurres cuando estás triste, cuando estás decepcionado, cuando quieres llorar. ¿Cuántas veces no alguno de nosotros ha tenido el llanto aquí en el pecho y dice, nada más que llegue a casa, nada más que me abracen? Y abrazas a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu esposo, y en ese momento del abrazo te quiebras. Entonces es importante luchar por esa unidad, porque eso es lo que buscamos, que sea el reflejo en la iglesia. Porque muchos de nosotros quizás la unidad no la tenemos en casa, pero en esta iglesia sí debe de estar. Y después, la segunda parte de estos versículos 2 al 6, nos habla de algo igualmente importante, que es la unidad en su máxima expresión. Recordemos, y vamos a volver a leerlo, en la parte después del vínculo de la paz, el apóstol dice, un cuerpo, el apóstol dice un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor nos dice un cuerpo y el cuerpo somos nosotros.
nos dice un espíritu, porque solamente debemos de perseverar en un mismo sentir, una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza que guardamos como cristianos? Justamente una eternidad de alabanza a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Mesías, a ese Alfa y Omega. Un Señor, ¿quién? Cristo. Una fe que, como ya vimos, es un don que nos fue dado. Un solo bautismo, es decir, solo una declaración pública en unidad que diga quién es Cristo, qué hizo Cristo, cómo pagó Cristo, quiénes éramos antes de Cristo y quiénes somos después de Él, a dónde nos lleva Cristo, qué desea Cristo. Nuevamente estamos viendo por parte de Pablo, y por tercera ocasión en estos versos que hemos leído, estamos viendo el credo como evidencia de unidad. Este credo que nos dice qué éramos antes, qué pasó, quién lo hizo, qué hay después. Un credo centrado en la vida, la obra y el sacrificio de Cristo. Si de repente te dicen, a ver, explícanos cómo presentarías el evangelio a un incrédulo. Mis hermanos, la Biblia está repleta de ello. La Biblia nos habla en tantas maneras, y una de las mejores maneras que nos habla es decirnos: ustedes, iglesia, ustedes, Vida Nueva Nesa, son un reflejo de ese evangelio. Si permanecen en unidad, si permanecen entendiendo los puntos fundamentales de la doctrina de Cristo, están ustedes en sí mismos hablando sobre el evangelio de Cristo. Estamos diciéndole al mundo y a los que están aquí afuera, a los que pasan por esta avenida, a los que pasan por la de allá, cuando pasan por aquí dicen: ahí están unidos. Y nadie puede omitir que aquí pasa algo. Cuando estamos reunidos los domingos, cuando estamos reunidos los miércoles, cuando tienen las reuniones de los diferentes ministerios, algo está pasando, y ese algo debe ser propiciado por la unidad, y esta unidad fundamentada en Cristo. El apóstol Pablo está tratando a la iglesia como uno solo. Cada vez que se dirige a la iglesia les habla como uno solo. Y después, nuevamente en la carta a los Filipenses, el apóstol nos habla sobre cómo debemos buscar esta unidad, o cómo debemos restaurar esta unidad. Vámonos a la carta a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 2. Para ver estos 3 pasos para lograr la unidad. Vamos a leer Filipenses 2, del 1 al 9. Entonces nos habla el apóstol y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. Y después dice cómo: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sé que esto va a parecer repetitivo, mis hermanos, pero el primer paso es sentir lo mismo. La iglesia no va a estar unida si no sienten lo mismo. Pero a veces pensamos que sentir lo mismo es decir: sí, yo también creo en Cristo. Pero el apóstol aquí, dice Bobby Jamieson en su libro La Sana Doctrina, el apóstol aquí se está refiriendo a una unidad de la iglesia que sea tan pura y tan sonora como una orquesta sintonizada en el mismo tono. Es decir, nos están hablando de una unidad completa de lo que venimos a hacer aquí, completa y abrumante, en donde nuestra mente, es decir, alguien podría ahorita leer mis pensamientos y leerlos de cualquiera de ustedes, y que estemos enfocados no en lo que voy a hacer después, sino en la unidad, en la verdadera unidad. Una unidad también en corazón, es decir, que nuestro corazón está apuntando hacia el mismo lado. ¿Por qué te congregas los domingos, mi hermano? ¿Cuál es el punto de congregarnos? Estamos hablando también de una unidad de pensamiento, es decir, que todos tengamos una misma concepción de lo que hacemos aquí, y también de sentir. Habrá momentos en que la iglesia como conjunto esté triste. Habrá momentos en que va a haber dificultades de enfrentar. Hay muchas iglesias que no tienen un lugar donde reunirse, y ese se convierte en una dificultad real de las congregaciones, porque dicen: estamos buscando, y entre todos se ponen a buscar. Pero también habrá momentos donde toda la iglesia estará unida, gozándose. Habrá momentos donde celebremos que estamos juntos, como es el aniversario de cada una de las iglesias. Como cuando nos alegrábamos hace unos momentos de que teníamos aquí a los pequeños que íbamos a presentar.
Como nos alegramos juntos de los cumpleaños y de los aniversarios y de que la iglesia va creciendo en algo. Crecemos y nos alegramos y entristecemos juntos y no está mal, pero todos vamos a estar en un mismo sentir. ¿A qué vienes al templo, mi hermano? ¿Dónde está tu mente cuando estás alabando? Porque si el asunto fuese que todos estuviéramos en perfecta unidad, veríamos a todos gozándonos en la alabanza. Ya no cabríamos de gozo y acabaría la alabanza y todos estaríamos sudados. Diríamos, no, estuvo intenso, pero el Señor se movió dentro de nosotros, porque ese es el punto de cuando una iglesia está en un mismo sentir, de que no te daría pena si estás danzándole a tu Señor, porque el de al lado estaría haciendo lo mismo. ¿Qué piensas mientras escuchas la predicación, mi hermano? ¿Te pierdes de repente leyendo alguna otra cosa? ¿Piensas que, ok, van a hablar del pecado, eso no me toca a mí? Ok, están hablándole a los padres de familia, qué bueno que soy hijo. Le están hablando al varón, qué bueno que yo soy mujer. No, sino que toda la iglesia tendríamos que estar interesados en lo mismo. Ahora, otra pregunta más que nos podríamos hacer. Cuando estás en tu casa y de repente te acuerdas, te viene a la mente uno de tus hermanos de aquí de la iglesia, ¿cómo lo recuerdas? Ay, ese hermano, ojalá no vaya el siguiente domingo. Ay, ese hermano otra vez ya me llegó a preguntar que cómo voy con mis asuntos. Ay, ese hermano otra vez ya me va a pedir la tarea del discipulado. Tengo que conectarme, no me conecté y no lo quiero ver. ¿Qué sientes cada que traes a memoria a tus hermanos? ¿Sientes gozo? Entonces el primero de estos puntos para lograr la unidad es sentir lo mismo. Un ejemplo, hoy en la alabanza todos tendríamos que haber sentido agradecimiento y ganas de glorificar al Señor. Ahorita hoy en la prédica todos tendríamos que estar pensando formas de lograr la unidad en nuestra iglesia, en nuestra familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Continuamos hacia el segundo punto y el segundo punto dice, el versículo 3 y 4 justamente de la carta a los Filipenses capítulo 2, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los otros. Es decir, que esta segunda instrucción es actuar con humildad, estimando al otro como superior y mirando por los demás. Qué difícil está esta. Yo creo que mientras cada una va pasando se ponen más complicadas, pero la humildad sí sirve a la unidad. Y en todos los versos que hemos leído nos habla de humildad y ahorita otra vez se nos está diciendo que la humildad nos va a servir para estar unidos. Pero ¿qué pasa cuando actuamos por contienda o vanagloria? Nos lo decía Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos que vivimos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Los problemas que podamos estar viviendo como iglesia y la falta de unidad sí tiene que ver con cada uno de nosotros. En conjunto. No de que es el hermano que divide a la iglesia, no, en conjunto algo está pasando si nuestra iglesia no está unida en un mismo sentir. Entonces, justo ocurre lo contrario, nos estimamos superiores, somos egoístas y miramos por nosotros mismos y no consideramos a los demás. ¿Cuál es el camino evidente? Si soy egoísta, si solo estoy pensando en mí, si no me importa lo que le está pasando a mi hermano, si acaba el culto y me quiero ir porque ya cumplí, justamente empiezan a generarse todo este tipo de conflictos en la iglesia. Y de repente empezamos a ver envidias, empezamos a ver celos, empezamos a ver que ya hay disensiones entre nosotros. Santiago 3:16 también decía, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si permitimos que haya celos aquí en la iglesia, si estoy molesto porque parece ser que le está yendo muy bien al hermano y a mí no, si estoy pasando un mal rato y los que están a mi alrededor no me consuelan, entonces yo ya que pasé el mal rato digo, pero cuando yo estaba mal, no me consideraron. Me estoy estimando a mí por encima de mis hermanos. Estoy valorándome más a mí de lo que estoy valorando a mis hermanos. Y al mundo no le va a gustar esto. Y estamos tan bombardeados por el mundo que a veces de verdad llegamos a pensar que sí soy primero yo y ya después que yo estoy bien, ya puedo amar a los demás. Empiezan a surgir estas frases en las que nos dicen, ámate a ti mismo porque lo más importante es que tú estés bien. Y eso es completamente contrario al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no nos dice eso.
El Evangelio de Cristo dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, sí, mi hermano, sí somos responsables por el crecimiento de los que están a nuestro alrededor. Sí, mi hermano, si de repente una silla estaba llena el domingo pasado y hoy ya no lo está, tú y yo somos los responsables. Algo no hicimos tú y yo. Y es a veces muy fácil decir, no, el Señor va a traer aquí a los que tengan que estar y los que no, pues el Señor sabrá. No, el Señor nos da la encomienda de mirar unos por otros. Eres responsable también de actuar con humildad frente a las dificultades. Y si le estamos pasando mal, decía la palabra que lloráramos con los que están llorando. Porque si algo es cierto es que vamos a vivir aflicción en este mundo, pero el Señor ya venció al mundo y esa es nuestra esperanza. Entonces, mi hermano, en este sentido, ¿estamos más enfocados en servir o en recibir? Porque muchas iglesias, cuando se está dando el mensaje de la palabra, sus congregantes dicen, aquí no hay amor, yo no puedo más porque no hay amor. Y vengo cargado, y vengo triste, y vengo sufriendo, y en esta iglesia no me atienden. Otros dicen, solicité que se me atendiera y nunca me hicieron caso. Entonces, pues creo que no me quieren, que no soy importante, que están muy ocupados con otras cosas. Pero en cambio, si tu actitud está a estimar a los demás como superiores a ti, créeme que se va a notar al momento en el que estás sirviendo. Se va a notar cuando día con día estés dando una vida de servicio al Señor. Decían en un dicho en alguna iglesia, se acaba el culto y comienza el servicio. Porque el servicio debe de ser constante y en todo lugar y a toda hora, y no solamente con la gente que vemos aquí, no solamente el servicio es la ofrenda que das, no solamente es lo que conectas o acomodas aquí, el servicio se da en toda hora, en todo lugar, en todos los días. Y empezamos a ver justamente que somos responsables unos de otros. Y terminando con los versículos que nos menciona el apóstol Pablo en los versículos 5 al 9, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tercer paso para lograr la unidad, ser como Cristo. La demanda del apóstol no estaba basada en decir, tienen que seguir tales pasos o esfuerzos humanos, sigan la ley de Moisés, sigan congregándose, hagan tal otra cosa. Que son importantes, sí, pero no son el centro. Está basando la instrucción en el ejemplo de Cristo. Sean como Cristo, no hay más, sean como Cristo en todas las áreas. Está exhortando a la iglesia a no solo escuchar, sino que la iglesia haga viva la carne. Hay una expresión que tenía un apologista que decía, hagamos carne la palabra, para que no se quede en teoría, para que ahora que vamos a estar estudiando el credo no pensemos que son cosas que nos tenemos que saber de memoria y ya, sino que sepamos que tienen que estar presentes en cada cosa de nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos enseña Cristo? Cuando decimos ser como Cristo, ¿qué es ser como Cristo? Bueno, Cristo se encarnó y vino a esta tierra y fue humillado, fue crucificado, nos consideró como superiores a Él. Cristo vino a lavar pies a esta tierra. Cristo no buscó su interés y fue tentado en todo y aún así no buscó su interés. Incluso cuando Él estaba sufriendo en su cuerpo terrenal, Él decía, sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Hubo unidad en la Trinidad al momento de que Jesús vino a esta tierra, porque el Padre tenía un plan perfecto de salvación que Jesucristo ejecutó a la perfección. Y todo este caminar de Cristo en la tierra, entre otras funciones, tuvo la de mostrarnos cómo teníamos que conducirnos como su iglesia. Si crecemos en humildad y en unidad es porque estamos considerando a Cristo, porque estamos pensando lo que Él hizo por nosotros y nos lo recordamos constantemente. Y cada que quiero gritar, cada que quiero ser egoísta, cada que mi orgullo me está pesando, me traigo a mi memoria a Cristo y me acuerdo de cómo lo hizo Él. Entonces, en ese sentir, sintiendo lo mismo, siendo humildes y buscando ser como Cristo, es que vamos a tener unidad en esta iglesia. Ahora, seguramente, mi hermano,
Y tengo el placer de conocer a algunos de ustedes y de verdad que eso me da mucha alegría porque llego y digo, voy a volver a ver a mis hermanos y seguramente aquí en Vida Nueva Nesa tenemos muchas cosas en común. Aparte de nuestra fe, tenemos muchas en común. Y los intereses, los gustos. Antes de iniciar estaba platicando con Carlos porque a los dos nos encanta la fotografía y el video. Pero no puede unirnos nada más que Cristo. ¿Y cómo podemos evaluar esta base de la unidad? Te propongo una prueba. Y que cada uno de nosotros nos preguntemos en lo individual si amaríamos a hermanos que lleguen hoy a esta iglesia y que empecemos a ver que tienen una inclinación política distinta. A lo mejor tú eres pro 4T y que llegue un hermano que esté totalmente en contra de eso. ¿Lo amaríamos igual? Si de repente piensan distinto con la educación y tú traes tu chamarra de la UNAM y de repente ves que él dice, no, es que la educación en la UAM, y que lo amaríamos igual. Si de repente llega uno que quiere alabar a Cristo con rock, con blues, con jazz, si viene de otro país y ves que sus costumbres son distintas, que aplaude diferente, que se mueve distinto, que necesita 2 lugares para danzarle al Señor, ¿lo amaríamos igual? Si en sus costumbres culturales se viste diferente, pero tiene el sentido de que quiere alabar a Cristo, ¿lo amaríamos igual? Y si tu respuesta es sí, entonces ¿por qué históricamente con la iglesia hemos tenido tantos problemas con los velos, con la música, con si aplaudo o no, con qué versión de la Biblia voy a usar, con qué técnicas de crianza, que si la disciplina es con vara o no es con vara? Mis hermanos, eso no es lo que le importa al Señor. Al Señor le importa que tú y que yo y que cada uno de los hermanos que tienes al lado podamos decir, alabo al Señor porque Él es el fundamento de la unidad de mi iglesia. Él es el fundamento y Él es el que lo une. Si la respuesta a estas preguntas fue no, pues ya hay claro que nuestra unidad no está fundamentada en el Evangelio de Cristo. Y mis hermanos, tristemente cuando una iglesia no tiene su unidad fundamentada en Cristo, sino en qué música nos gusta, cómo predicamos la palabra, si tenemos la doctrina de 12 discípulos o de hacer células o de tal otra cosa, las divisiones, las contiendas y las dificultades van a ser una constante. Pero si la unidad está basada en el Evangelio y si tenemos un credo claro, si cada uno de nosotros entiende el credo, van a prevalecer como iglesia, vamos a prevalecer, no solamente como Vida Nueva Nesa, no solamente como vida nueva para el mundo, sino como la iglesia de Cristo que espera su llegada. Decía Cristo a su Padre en Juan 17, Señor, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si tú tenías una duda, mi hermano, sobre cuál es el deseo de Cristo para tu iglesia, literalmente el Señor Jesús le estaba orando a su Padre y diciéndole, mi petición, Señor, mi deseo es que mi iglesia, los que tú me has dado, sean uno. Uno de los puntos más fuertes que podemos tener como iglesia es esta unidad que el mundo no va a poder entender. Es un testimonio tan grande cuando la gente que está afuera nos ve como iglesia y dicen, ¿cómo pueden vivir así si son tan diferentes? ¿Ya viste que esa iglesia entra de todo? Ahí entran profesionistas y no profesionistas, entran morenitos y entran güeros y después todos están saltándole al Señor. ¿Cómo se explica esta unidad que el mundo no entiende? La unidad se explica por un hombre que es Cristo. Y todo esto es posible a través del Evangelio, mis hermanos. ¿Qué hizo Cristo? Cristo vino a esta tierra, fue obediente en esta tierra cuando todas las circunstancias eran adversas. Cristo sirvió a los demás cuando Él era un rey. Y a veces tú y yo no queremos servir a los demás porque decimos, yo ya tengo más tiempo aquí. Cristo fue tentado en todo. No hay una cosa que podamos decir, es que Señor, como tú eras santo, tú no viviste lo que yo estoy viviendo y esas tentaciones y este pecado que me rodea. Cristo fue tentado en todo, mi hermano. Cristo sufrió, en verdad, y lo que Cristo sufrió no fue no tener para el pasaje,
Lo que Cristo sufrió tampoco fue, hoy estoy batallando porque no encuentro trabajo, ya estoy atravesando un divorcio. No, mi hermano. A Cristo le deshicieron su cuerpo. Y aún así no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y fue a esa cruz y se entregó por nuestros pecados. Fue obediente hasta la muerte. Y me encanta que el apóstol dice, y la muerte de cruz, no cualquier muerte. Pero también Cristo resucitó y Dios mismo lo exaltó hasta lo sumo. Y Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que ante su nombre se doblara toda rodilla. No solo toda rodilla aquí en la tierra, mi hermano, no solo toda rodilla aquí en esta iglesia, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué recibió Cristo? Nosotros fuimos dados a Él, y por eso es que Jesús decía, quiero que estén unidos, porque son míos, porque son mi iglesia. Cristo mismo fue glorificado en nosotros. Él es el centro de la unidad. Él es la piedra angular sobre la cual se construye la iglesia. Él es quien nos capacita para seguir siendo uno. Y si hoy sentimos que como iglesia no lo estamos siendo, Cristo resume el credo. Cristo resume todo lo que necesitamos saber. El Señor le decía a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, tú tenías un plan divino para tu iglesia. Y mi Dios, tu plan fue que fuéramos uno para que te reflejáramos a ti. Señor, si hoy como iglesia estamos batallando, si hoy como iglesia, Señor, no encontramos estos puntos firmes que nos deja tu palabra, en los cuales entenderemos no solo el credo, Señor, sino la importancia de una unidad bíblica. Mi Señor, tú nos llamaste a como iglesia a servirte a ti. Señor, no nos debemos a líderes religiosos, ni nos debemos, Señor, a costumbres humanas, no nos debemos a costumbres, Señor, del hombre. Nos debemos a un único nombre que es Jesucristo. Y en ese nombre se resume el Evangelio, Señor. En saber que el Rey de los cielos vino a esta tierra y decidió vivir como uno de nosotros. Decidió, Señor, estar en un cuerpo, se sometió a las autoridades, actuó con humildad, vino a lavar pies, vino a rescatar lo que se había perdido, Señor. Y lo vino a hacer con un amor tan grande, que esa fue la definición de amor, Señor. Señor, tú exaltaste a Cristo hasta lo sumo, porque fue a través de ese sacrificio que pudimos entender. Señor, y ahora que nos dedicamos y que nos estamos proponiendo estudiar, Señor, estas bases doctrinales que darán unidad a nuestra iglesia, queremos confesar y comenzar diciendo que eres tú, Cristo, lo único que necesitamos. Tu vida en esta tierra, Señor, tu obra, tu sacrificio es lo que hoy nos tiene aquí. Y como tal, Señor, nos debemos a ti. Y no queremos vivir una vida, Señor, en la que vivamos pretendiendo una unidad de dientes para afuera y que por dentro tengamos conflictos entre los hermanos. No queremos vivir como este mundo que divide por el que tiene y el que no tiene, sino que queremos creer ese llamado a ser uno, a vivir como uno, a luchar por la unidad, Señor, a saber que soy responsable de mi hermano y que mi hermano es responsable de mí y que somos responsables de toda la obra que se haga en esta iglesia, Señor. Saber que tú nos pides sentir una misma cosa, estar humildes y ser mansos como tú lo fuiste, Señor. Que sobre todas las cosas busquemos parecernos a ti. Señor, y si hoy alguno de nosotros ha perdido, se ha desviado en enseñanzas vanas, Señor, en pensar que la teoría es lo que importa y no el sacrificio de Cristo. Si alguno de nosotros está enemistado con su hermano y eso está obstaculizando la unidad de esta iglesia, te pedimos que obres, Señor, para que no vivamos un día más siendo una iglesia que está enfrentando división. Señor, que aprendamos a ver las diferencias culturales como lo que son diferencias culturales y a ver tu evangelio como lo que es, como el centro de nuestra vida, Señor. Que anhelemos y que esa esperanza que tenemos de un día encontrarnos contigo, de un día, Señor, verte cara a cara y decir, Señor, anhelaba verte, y que tú digas, buen siervo fiel. No queremos ver la vida como este mundo la ve, Señor.
No queremos pensar que somos lo más importante, sino que queremos rendirnos delante de ti. Que el estudiar estas doctrinas fundamentales, Señor, que el estudiar estos puntos que vamos a estar viendo y el estar conscientes de esta unidad nos lleve a hacer frente al pecado. Que no solo sea palabra muerta, sino que sea una palabra hecha carne en nuestras vidas. Que nos ayude a permanecer en obediencia a ti, Señor, considerando qué es lo que tú deseaste y cómo preservaste a tu iglesia, Señor. Que nos ayude a permanecer juntos, para que así como lo dice tu palabra, podamos ser presentados como una iglesia, como una novia que anhela ver al novio, como una novia que conoce y que está admirada del novio y que desea vivir una vida de eternidad alabándote, Señor. Que no quitemos nuestros ojos de lo eterno, sino que volteemos cada que sea necesario esta cruz, Señor, que simboliza tu sacrificio y el gran amor que tú tuviste. Y que día a día, Señor, la unidad de tu iglesia sea fortalecida y el corazón de tus siervos que aquí están sea, Señor, diseñado y movido hacia alabarte a ti, hacia darte la gloria, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Gracias por su liderazgo. Gracias por nuestro hermano Pablo, porque tú les has amado tanto, Señor. Les has preservado de una manera tal y les has hecho fuertes porque confían en ti. Permite que esto siga siendo de esta manera y que si predicamos un mensaje sea a Cristo y a este crucificado. En el nombre de Jesús. Amén.